Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a la continuación de este servicio para nuestro Dios. Amén. Ahora continuaremos con el culto divino y vamos a traer una meditación que está tomada del Antiguo Testamento, del libro de Primera de Reyes. Pero antes de comenzar con la meditación para el día de hoy, pongámonos en las manos de nuestro Señor para que sea Él, principalmente el Espíritu Santo, quien dirija esta oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amante Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque nos has reunido aquí a través de este medio. Un grupo de tus hijos, Señor, nos encontramos aquí presentes para darte toda la gloria y la honra. A ti, el único Dios verdadero. Grande eres, Señor, y grande es tu misericordia, Amén. Padre amado. Pero, Señor, nosotros somos indignos de presentarnos delante de ti. Somos, Señor, pecadores y queremos pedirte, Señor, que perdones nuestra falta. Perdona, Señor, porque no estamos a la altura de lo que tú pides de nosotros. Pero aún así, Señor, aún así, indignos y pecadores, queremos servirte, queremos ser vasos santificados en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo, en este momento, Señor. Esta sierva tuya va a tener una palabra, pero no quiero ser yo porque soy la más indigna de todas las indignas. Que seas tú, Señor, que a través de esta servidora inútil, tú puedas hablar, Señor. Que el Espíritu Santo se presente en este momento y que te quede, Señor, durante toda la oración y durante todo el transcurso de este día sábado, Padre amado. Gracias te damos porque nos has reunido, Señor, nos has levantado con vida y hemos podido venir a esta cita que tú nos has llamado. Gracias por todos los cuidados y por tu protección. Y gracias por tu Hijo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacernos limpios y para hacernos adeptos, Señor, para salvarnos de la maldición del pecado. Que sea Él, Jesús, quien dirija y quien presente nuestras peticiones ante tu trono de la gracia, Señor. Todo lo pedimos, Señor, no teniendo ningún mérito, porque no tenemos mérito propio, sino por los méritos y por la sangre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, nuevamente, hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos y que tengan damos la bienvenida a los hermanos Iris. Un feliz sábado. Hermana Iris. Ya hasta que nos estén acompañando nuevamente, supongo que están cansados del viaje, pero bueno, aquí estamos en esta cita. De nuevo en casa. De nuevo en casa, sí. Entonces, el versículo en el que vamos a meditar hoy está tomado del libro de Primera de Reyes, como les dije, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, y dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A veces nosotros pensamos en esos 7,000 y bueno, yo me he hecho la pregunta, ¿dónde están esos 7,000? Siempre hubo 7,000 porque Dios siempre se ha reservado su remanente en toda época. Y también me pregunto, ¿será que al final del tiempo también Dios los levantará? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir al desarrollo de este tema, de esta meditación, y vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios y a los testimonios que Él nos ha dado para esclarecer todas estas dudas y todas estas preguntas que a veces nos hacemos. En el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Nos hace la aclaración de que cuando dice
cuyas bocas no lo besaron. El comentario bíblico adventista nos dice que besaban. En la antigüedad se acostumbraba a besar la mano del ídolo. No sé si eso nos traerá alguna, alguna semejanza al momento actual. ¿Alguien besa la mano a alguien hoy por hoy? Cuando hablamos en términos religiosos, es una costumbre pagana. Es un comentario muy pequeño que hace el comentario bíblico, lo estuve revisando. Se acostumbraba a besar la estatuilla, ¿sí? Darle un besito de devoción o de adoración, o si no, si era grande, se le besaba la mano. Hoy tenemos la costumbre de un tal, alguien que vive en Roma, que le gusta que le besen la mano, ¿sí? Y a todos sus seguidores también. Es una costumbre pagana, idólatra, condenada por Dios mismo. Y ya sabemos de dónde viene esa costumbre que se ha mantenido por los siglos. O sea, la absorbió la Iglesia Católica de estos pueblos paganos. Bueno, continuando con la meditación para el día de hoy, tenemos que ver el contexto de este versículo, donde dice que para muchos, bueno, para muchos esta historia ya es conocida porque nosotros estamos hablando del profeta Elías y de lo que sucedió en el Monte Carmelo cuando él convocó al pueblo de Israel a través del rey Acab y donde también hizo que se hicieran presentes los sacerdotes paganos. Entonces, para muchos este relato es muy conocido, pero el pueblo de Israel estaba pasando una de las más grandes apostasías que ha podido vivir este pueblo. Y estaba viviendo esa situación muy triste y desagradable para Dios. Llevado de la mano de un rey pagano también, de uno de los tantos reyes que tuvo el pueblo de Israel, Acab. Estaba casado con una mujer pagana, también perteneciente a esos pueblos idólatras, Jezabel, y ya ustedes han oído hablar también mucho de ella. El profeta Elías se presenta delante del rey Acab después de haberse escondido por 3 años y medio, en los cuales no hubo lluvia en la tierra de Israel. Y le pide al rey Acab que se congregue a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con los profetas de Baal y de Acera. Allí en el monte Carmelo, el profeta vindica el nombre de Dios con una manifestación solemne del poder divino, prendiendo fuego a un altar que él mismo había edificado para hacerle sacrificio a Jehová. Ese altar había sido mojado con 12 cántaros de agua. Y aquí en este Monte Carmelo, después de esa obra majestuosa que hizo nuestro Señor, prendiéndole fuego a este altar, él termina degollando a estos profetas, a estos falsos profetas de Baal y de Acera. El apóstol Santiago, en el libro que lleva su mismo nombre, en el versículo 17, capítulo 5, no vamos a ir ahora allá, porque ya muchos conocen este versículo y es corto. Él describe al profeta Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y es así que después de asesinar a 850 falsos profetas o sacerdotes de Baal que comían de la mesa de Jezabel, después de haber vindicado el nombre de nuestro Dios con un acto tan valiente, honroso y majestuoso, el profeta Elías sintió miedo. Miedo ante la amenaza de muerte de Jezabel y huye nuevamente, escapando por su vida. Eso lo podemos encontrar en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leerlo, los versículos 2 y 3.
Dice así, capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, dice así, el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ese es el versículo 2. El versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó, aquí está hablando de Elías, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El profeta Elías eh, sintió un miedo después de haber hecho tantas cosas prodigiosas por orden de nuestro Dios, sintió miedo y es una actitud normal de un mortal, porque él también era un hombre con cualidades y defectos, con sentimientos y pasiones como la tenemos cualquiera de nosotros. Elías quería. Sí. Este es un tipo, la experiencia de Elías, es un tipo para el final del tiempo de los Elías o de los siervos de Dios que tendrán el mismo espíritu que Dios le dio a Elías. Pero este es el decreto de muerte que tuvo Elías de Jezabel, ¿no? La prostituta, la ramera, la pitonisa, la bruja, ¿no? Que se metió dentro del campamento de Jehová por medio de la alianza que tuvo con Acab, se casó con él. Y nosotros, cuando se promulgue esa ley dominical, poco tiempo después se promulgará un decreto de muerte y nosotros tendremos pedido de captura, hasta diría captura internacional, como lo tuvo Elías. Por todos lados nos querrán matar. Este es un tipo para estudiar porque tiene verdades profundas para el tiempo actual. La historia se vuelve a repetir. Bueno, continúo. Elías quería desaparecer de este mundo, quería que Dios le quitara la vida, pero Dios le envía un ángel en su auxilio. Vamos a ir nuevamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, para leer los versículos 4 y 5. Y dice así, el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces Dios le manda un ángel al auxilio de Elías para animarlo y para llevarle comida. La hermana Elena de White habla del profeta Elías así. Elías había sido usado por Dios para destruir males gigantescos. La idolatría que fomentada por Acab y la pagana Jezabel había seducido a la nación, había sido detenida en forma decidida. Habían sido muertos los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había quedado profundamente conmovido y muchos volvían a adorar a Dios. Esto lo encontramos, esta cita en el libro de Profetas y Reyes, en la página 167. Entonces, para que ustedes vean, a pesar de la obra que él hizo, porque él vindicó el carácter de Dios y ya el pueblo estaba volviendo nuevamente, se estaba retirando ya de la idolatría, o se retiró a través de esa manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Él sintió ese miedo, a pesar de que estaba haciendo la obra por Dios encomendada. Elías se sintió solo,
como se sienten solos muchos fieles de Dios, los que están predicando el mensaje que tenemos que dar al mundo, el mensaje de la cruz, del arrepentimiento, del juicio, de la gloriosa venida del Salvador, de volvernos a Dios y ponernos a cuenta porque el tiempo es corto. Los que sienten ese celo por las cosas divinas también experimentan ese sentimiento de soledad, de tristeza y hasta desilusión. Los predicadores de los mensajes para este momento también se preguntan, ¿solo yo estoy, Padre, para hacer tu voluntad? ¿Dónde están los que van a dar el último mensaje de amonestación del mundo al mundo? Si muchos siguen en la comodidad de las ciudades, solo estoy yo en un campo misionero tan grande. O sea, a veces son sentimientos normales porque son preguntas y dudas que nos asedian porque hay una obra grande que hacer. Hay una obra grande que hacer y a veces nosotros pensamos que somos muy pocos o que hay muy pocos y le pedimos a Dios, Señor, envía obreros a tu mies, porque es mucha. Hay uno allá en tal parte, hay otro por allá. No hay, Señor, quien reprenda la apostasía, la irreverencia en los templos. Nadie dice nada de la mundanalidad en tu casa para no ofender a la gente, a las visitas, porque después se van. ¿Quién, Señor, para oponerse a las herejías y tantas cosas más que asedian a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos fieles, a los predicadores del mensaje que Dios eligió para este momento, que dejó escrito aquí en esta palabra? Este es el mensaje que tienen que dar al final del tiempo. Y apenas 3 gatos, o 4 o 5. Ah, pero allí Dios te dice y nos dice a nosotros, a todos, no te preocupes, no te sientas desalentado, ni creas que solo tú estás para proclamar esa verdad. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hermano Gerardo. Es cierto, estoy muy de acuerdo. Dios tiene a su ejército todavía a la sombra, esperando la orden de él. Exactamente. Pero no olvidemos que en el ministerio de Elías, él, su persona, una sola persona, un profeta, sacó de la apostasía a toda una nación. Así es. A veces creemos que tenemos que ser muchos. Dios se valió de un solo hombre, valiente, pero común y corriente como todos nosotros, como lo dice Santiago, sujeto a pasiones humanas como cualquiera, ¿sí? Pero consagrado y celoso por la obra de Dios, por lo que Dios pedía al pueblo. Y uno solo sacó, llevó el verdadero evangelio a toda la nación de Israel. Después se desencadenó todo lo que conocemos, pero fue uno solo. Amén. Bueno, continuando, Dios nos dice, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Nosotros no vemos a esos 7,000, no sabemos dónde están, pero están esperando su momento, están esperando su momento. Dios los mostrará en el tiempo de más controversia y de más apostasía de su iglesia. Allí están sentaditos, de pronto callados o de pronto invisibles para nosotros, pero el Señor tiene ese ejército allí reservado. A veces yo escuchaba al hermano Gerardo, mi esposo, al principio cuando llegamos aquí a realizar esta obra, que él decía, nada más 2 manos, 4 manos o 6. Y cuando estábamos en Berlín, se llamaron
nos llamaron para anotarse como 20 y ya estaban listos para venir. Y sin embargo, no se presentaron. No se presentaron y comentábamos esas cosas. Ya hoy él me dice, ya no me importa si no vienen. Yo sigo trabajando, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir trabajando, sea uno solo, sean dos o sean tres. Pero la orden de Dios fue ve y trabaja en la viña mientras se pueda, porque llegará el momento en que no se podrá trabajar. Si aquellos no vinieron, bueno, cada quien rendirá sus cuentas a Dios. Se lo perdieron. Se lo- ¿O no es así, hermano José Antonio? Sí. Pues tengo que decir que se han perdido lo mejor, porque Sí. no hay más cosa más grande que ser profeta del Altísimo. Y aquí, un puesto de avanzada, por la misericordia de Dios, estamos 3 realizando esa misión. Amén. Y muy contentos, muy contentos. Y preparándonos porque tenemos que prepararnos nosotros y preparar a otras personas también. Amén. Pero bueno, a veces ese sentimiento de duda y de desilusión también nos ha llegado a nosotros, porque había momentos en que el hermano Gerardo, él me decía, ora por mí, porque me siento un poquito con los ánimos abajo, porque sí, uno mira y ve todo lo que hay que hacer y dice, Y con la rodilla así de inflada. ¿cuándo lo voy a terminar? Cuando si viniera alguien, un brazo joven de 30 o de 40 con más vigor y más fuerza, pues podíamos sacarla adelante, pero bueno, Dios nos dio la fuerza a nosotros. También quería yo hacer un comentario no sé si venga al caso, pero bueno, Dios prepara los momentos y prepara a su gente, prepara su remanente, prepara sus 7,000. En el año 85, 1985, yo no conocía la verdad, esta verdad que conozco hoy en día. Yo estaba en la iglesia católica, pero el hermano Gerardo, mi esposo, ya él era adventista. Él me cuenta que en esa década, en ese año precisamente de 1985, comenzaron a sucederse cosas en la iglesia. O sea, comenzó a haber un avivamiento en muchas ciudades del mundo. Él lo vivió en Argentina, en la iglesia donde asistía, donde la gente ya comenzaba a hablar de la verdad, de la justicia de Cristo. ¿Me dejas que lo cuente? Sí, que sea él el que se lo cuente porque es el que mejor conoce este tema. Este evento que ha sucedido en la década del 80, mediados del 80, aquellos que fueron adventistas puede que lo recuerden. Ustedes recuerdan que a finales de la década del 70 hubo un cimbronazo, un sacudón, un terremoto dentro de la iglesia adventista con la apostasía del pastor Desmond Ford. Él dijo públicamente que no creía en el santuario en 1844, que Cristo había pasado del lugar santo al santísimo y obviamente el juicio, todo lo que significa después, sino que Cristo cuando ascendió al cielo pasó directamente al santísimo. La iglesia fue duramente sacudida, muchos pastores, muchísimos pastores, se plegaron a eso, estuvieron de acuerdo con ese razonamiento calvinista, ¿sí? Y eso quedó en que la iglesia después retrucó en la década, yo me bauticé en el 80, por eso lo recuerdo. Era un muchacho todavía, pero sí recuerdo que había comentarios de pastores que la iglesia estaba siendo duramente sacudida, especialmente en Estados Unidos, la iglesia bendita de habla inglesa, ¿sí? Porque el pastor Desmond Ford, que era australiano, un eminente profesor muy conocedor de la Biblia, y también en Estados Unidos, él se fue a Estados Unidos a enseñar a las universidades, y ahí fue que sucedió todo esto. Tuvo coletazos en todas las iglesias del mundo. Poquitos años después, hubo un reavivamiento sobre la justicia de Cristo y el movimiento de 1888. En esa época nosotros
si ustedes recuerdan, no existía el teléfono celular, no existían las redes sociales, no existía YouTube, WhatsApp, Facebook, no existía, es más, lo único que existía era el teléfono normal de toda la vida, el que tenía el cable, y el fax. Era todo lo que existía, no había más. Y lo recuerdo porque un pastor adventista lo comentó, que en diferentes países, simultáneamente, de todos los continentes, porque la iglesia adventista tiene presencia mundial, ¿sí? Es la única iglesia evangélica que tiene presencia mundial al nivel o mejor o más que la iglesia católica. Todas las demás iglesias protestantes o evangélicas no tienen la presencia en el mundo que tiene la iglesia adventista. Entonces, ese movimiento de reavivamiento por estudiar el evento que se dio en octubre, noviembre de 1888 en el Congreso de Minneapolis, que la hermana White asistió, el conocido Congreso de la Justicia de Cristo o la Justificación por la Fe, tuvo un reavivamiento muy interesante porque en muchas iglesias de los 5 continentes era simultáneo, muy simultáneo, y la iglesia no entendía qué pasaba. La iglesia decía, no hay forma de que la iglesia de Brasil se conecte con la iglesia de Nigeria, y la de Nigeria con la de Alemania, y la de Alemania con la de Canadá, y la de Canadá con la de Corea. Todos los adventistas están en el mismo movimiento de reestudiar 1888, la justicia de Dios. Algo está pasando. No sabemos qué. Eso me lo comentó un pastor adventista en la época esa. Yo le pregunté, ¿qué sucede? No sabemos, hermano. Como iglesia, me dijo, como iglesia adventista, no sabemos qué está pasando, pero algo está sucediendo. La iglesia adventista oficialmente trató de neutralizar ese movimiento, que lo llamó movimiento fanático. Yo me acuerdo que asistía a la iglesia de Ramos Mejía, en Buenos Aires, y en una sesión muy apresurada de junta de iglesia por la tarde, en la hora de la sociedad de jóvenes, que en ese momento se daba la sociedad de jóvenes, fueron defraternizados 2 hermanos adventistas por predicar la justicia de Cristo. De una manera irregular también, ¿sí? En esa época. Fue una cosa muy triste para mí porque éramos muy amigos con estos 2 muchachos y ellos, yo lo escuché 2 o 3 veces, pero me acuerdo de una vez que lo escuché y ahí fue que me llegó por primera vez esa belleza del mensaje de la justicia de Cristo. Y yo nunca lo había escuchado, tenía 20 años, exactamente, tenía 20 años. Y no lo había escuchado nunca. Y había sucedido y la iglesia lo rechazó. Algo que no... Por segunda vez. Por segunda vez, digo, fue algo global, no fue algo local. Eso es el detalle importante que mi esposa quiere recalcar. Al final del tiempo, creo que volverá otra luz del cielo que querrá bajar a la iglesia, al pueblo remanente, y esperemos que esta vez, bueno, la iglesia en sí misma sabemos que no lo va a aceptar como corporación, porque Dios no levantó una corporación, levantó una iglesia. Y la iglesia somos tú, como nosotros, y todos aquellos que aman la voluntad de Dios, guardan su ley, tienen la fe de Jesús, tienen el espíritu de la profecía, y el cual Satanás les hace. Esa es la iglesia. Ok, continúo. Lo que quería yo recalcar con esta experiencia que hubo en esa década del 85 es que parece ser que se estaban levantando los Elías o los 7000, no sabemos, pero bueno, fueron frenados. Pero como dijo el hermano Gerardo, al final del tiempo, Dios levantará otra luz, o no sabemos si sea la misma de la justicia de Cristo, pero yo creo que no lo van a poder frenar, porque no vamos a estar aquí permanentemente en este mundo. En algún momento se tiene y está profetizado que hay que se dará un fuerte pregón,
Se dará una última amonestación al mundo y habrá ese reavivamiento en las personas. Esa lluvia tardía tiene que caer. Amén. Amén. Tiene que caer. No importa si no cae en mí, pero caerá en otro. Caerá en el compañero o en el otro o en algún miembro de iglesia. En unos sí y en otros no. O en aquel que adora a Dios y que es fervoroso y que es fiel a su palabra. Surgirá ese reavivamiento porque Dios lo bendecirá con ello. Entonces, continuando con la meditación, nosotros sabemos que Dios en todo tiempo se ha reservado su remanente para defender su nombre y su carácter. Nosotros en el libro de Romanos, vayamos al libro de Romanos, al capítulo 11, a leer los versículos 3 y 4. ¿Vio? Sí, léalo, por favor, hermano Gerardo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Sí, 3 y 4. Ok, gracias. Amén. Entonces, en el libro de Romanos nosotros vemos que Dios siempre se ha reservado su remanente. En todo tiempo, en toda época, Él ha reservado un remanente que se ha mantenido fiel, que no ha doblado las rodillas ante la idolatría, ante las herejías, ante tantas cosas que atacan y amenazan a su iglesia. Queremos aclarar en esta meditación que esos 7,000 no son literales. El 7,000, ese número 7,000 es un número simbólico. El número 7 en la Biblia significa perfección o plenitud. Algo que ya está terminado, que está completo. Y el número 1,000 significa multitud o cantidad de soldados, o sea, un ejército, un batallón. El número 1,000 significa ejército o batallón. En el libro de Números, capítulo 31, versículos 4 y 5, nosotros encontramos, sí, lea por favor, hermano Gerardo. Número 31. Capítulos 4 y 5. Dice así. Ese es cuando habla de la venganza de Israel contra Madián. Dios le manda al pueblo de Israel que se preparen para la guerra. De cada tribu, de los 12 hijos de Israel, saquen los jóvenes de 20 años para arriba, que ya están aptos para la guerra. Y dice, 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Cuando habla de los 144,000, habla también de las tribus, ¿sí? En Apocalipsis 7 y 14. Ese es el último ejército de Jehová, que va a salir a la batalla para defender la verdad. Y acá también se refiere a los perfectos, a los santos, a los hijos de Dios para la batalla. Muchas gracias, hermano Gerardo. Sí. Entonces aquí nosotros acabamos de confirmar que el número 1,000 significa multitud o ejército. Entonces podríamos estar hablando de una multitud perfecta o de un ejército perfecto. Amén. Así como desde el mismo cielo, Dios se reservó un remanente. Al final del tiempo, también Dios levantará sus 7,000, que pondrán en alto su estandarte, su nombre, su carácter y su poder. Cuando se produjo la rebelión en el cielo, que Satanás fue expulsado,
arrastrando con él la tercera parte de los ángeles. Hubo muchos ángeles que prefirieron la fidelidad y la lealtad a Dios, al Creador, haciendo caso omiso a las acusaciones y afirmaciones de Satanás que hizo en contra de Dios. También en el cielo quedó un remanente después de esa gran rebelión que el príncipe de las tinieblas hizo allá en el cielo y que terminó con la desastrosa obra de arrastrar la tercera parte. Pero quedaron los fieles, quedaron los ángeles fieles, el remanente que Dios se guardó para él. También en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos. Cuando Dios iba a ejecutar juicio sobre la tierra trayendo un diluvio universal sobre los habitantes, Dios se reservó 7,000. Un remanente de 8 personas que le creyeron a él en contra de todas las cosas y de todos los obstáculos que tuvieron, siguieron fieles y firmes, creyéndole al Señor. Aún a pesar de que la naturaleza no conocía, el mundo no conocía lo que era una lluvia, mucho menos un diluvio. Y dijeron, queremos creerle a Dios. Si Él dice que nos preparemos, que hagamos esta arca, la haremos. Y así fue como ellos se prepararon. Estas 8 personas fueron fieles, fueron probados también, probados, pero confiaron en la promesa que el Salvador les había hecho. Siguiendo con el orden de los relatos, cuando el Señor envió ángeles a Sodoma y las ciudades de la llanura para ejecutar sentencias sobre esas ciudades malvadas y paganas, allí también Dios se reserva un remanente. También se queda con 7,000, a pesar de que Abraham intercedió por ellas, por esas ciudades, diciéndole a Dios, si hay 50 justos, no la vas a destruir. Si hay 45, si hay 30, después si hay 20, después si hay 10 justos, ¿cómo vas a destruir esa ciudad? Vas a destruir al justo con el impío. Y resulta que no había ni 5 justos en esas ciudades, ni 5, que es un número insignificante, poco, digamos nosotros, y sin embargo no había 5 personas justas. Dios tuvo que ejecutar un castigo allí, porque los que salieron de allí solamente fueron 3 personas, que la esposa de Lot quedó en el camino, Lot y 2 de sus hijas. Entonces allí nosotros podremos decir, pero 3 personas, un remanente muy poco, pero ese es un ejército que Dios había escogido. Bueno, Lot se salvó y sus hijas también por la misericordia divina, porque hasta último momento los ángeles le decían, vámonos, entonces él tratando de decirle a los yernos, a los esposos o novios de las hijas, y tratándole de decir a otro, y espera hasta que los ángeles lo tuvieron que apurar. Lot, salgan rápido porque esto va a ser destruido, ya está llegando el amanecer y esto tiene que ser destruido. Pero Dios allí se reservó también sus 7,000. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto con destino a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, cuando se produce la primera apostasía de ese pueblo que él había sacado de allá de la esclavitud de Egipto, la apostasía de Cádiz, tiene el nombre ese, no, perdón, la apostasía del monte Sinaí, cuando todo el pueblo hizo que Aarón lo convencieron para que le fabricara con zarcillos, con anillos de oro, un becerro de oro. Allí también Dios se guardó un remanente. Dios allí también mostró sus 7,000, la tribu de Leví, los únicos que se pusieron de parte de Dios, que vindicaron el nombre y el carácter de nuestro Señor, porque los demás todos fueron a adorar el becerro, hasta que llegó Moisés y de rabia quebró esas tablas, porque vio la apostasía tan grande que se había levantado ahí, y reprendió a Aarón su hermano también, por haberse
confabulado con esta gente en contra de Dios, después de todo lo que le había hecho, lo que Dios había hecho con ellos, abrió el mar rojo, les dio comida, les dio sombra durante el día y les dio calor durante la noche. Y aún así, este pueblo se comportó de esta manera. Pero Dios allí tenía 7,000 que no habían doblado las rodillas ante ese ídolo abominable, la tribu de Leví, que fue la única que permaneció fiel a nuestro Dios. Sí, claro que sí. Hay una experiencia muy interesante con respecto a Aarón, que se repite en otras historias también del Antiguo Testamento. Cuando Dios nos manda, y eso se puede traspolar al día de hoy, siglo XXI, para nosotros, nuestra experiencia personal con Dios. Cuando llega el momento de la prueba, Dios también no solamente a prueba nuestra espiritualidad, sino también pone a prueba nuestro carácter. Exacto. Somos resueltos. Cuando Aarón sufrió la presión, cuando los judíos dijeron, ya 40 días ese hombre se fue al monte, ya no vive, ya murió, ya no regresa, sigamos adorando a Dios, hagamos nuestro Dios, ¿sí? Y él ante la presión no tuvo ese talante de mantenerse. Fue invadido por la turba. El caso lo tenemos de acá, con Jezabel. La Biblia dice que quien tenía los pantalones puestos en ese matrimonio era Jezabel y no acá. Él era el rey, pero quien dominaba al rey era la pitonisa, la bruja. Cuando vemos situaciones como esta, que nosotros vamos a pasar, ¿qué carácter tendremos? Es decir, ¿estamos dispuestos a hacer concesiones? Porque normalmente la familia tiene mucho valor para nosotros. Y Satanás lo sabe. Él sabe por dónde golpear. ¿Sí? No va a venir una persona que yo no conozco a imponerme algo que está en contra de mi conciencia. Pero si la manda mi esposa, o lo manda mi hermano, o lo manda mi marido, o lo manda mi hijo, etcétera, alguien cercano del cual tengo un vínculo familiar y fraterno muy estrecho, entonces la cosa cambia. Y es ahí donde Dios nos sigue diciendo, mantente firme. Eso es lo que le pasó a Aarón. Él no se mantuvo. Y cuando vino Moisés, le pregunta, ¿qué locura has hecho? No se fue contra todo el pueblo, se fue contra Aarón. Porque Aarón tenía la autoridad de decir, no, señor, no vamos a hacer lo que ustedes me digan. Yo no lo voy a hacer, mátenme si quieren, pero no lo haré. Pero él se dio. Y a veces nosotros tenemos que ser más agudos en nuestra visión espiritual, rogar el Espíritu Santo por colirio, porque son situaciones que se nos aproximan pronto también para nuestra vida espiritual. Continuando con la meditación, bueno, aquí tenemos que en el monte Sinaí, la tribu de Leví fue la que permaneció fiel, la que enalteció el nombre del Creador. Este relato pues está en el libro de Éxodo capítulo 32. Después, continuando con el orden de la Biblia, digámoslo así, cuando sucedió la apostasía de Cades, que Jehová habló a Moisés diciéndole que enviara hombres a reconocer la tierra prometida. Aquí también Dios se reservó 7,000 que no doblaron su rodilla y decidieron seguir confiando en Dios. Rasgaron sus vestiduras ante la falta de fe del grupo de inspectores y de todo el pueblo. Esos fueron Josué y Caleb, un remanente también pequeño, un ejército pequeño, pero poderoso, valiente, demostraron su valentía
y demostraron que estaban de parte de Dios y defendieron el nombre de Dios hasta último momento, y Dios así los premió. Aquí también Dios nos muestra que Él siempre ha tenido en reserva a sus elegidos, a sus escogidos. Cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia después del sitio realizado por Nabucodonosor, también Dios se quedó con 7,000. Allí tuvo él su ejército, su remanente en la pagana Babilonia, que fueron a vindicar su nombre y a demostrarle a esos pueblos paganos que había un Dios grande y poderoso, que ellos no lo conocían porque tenían muchísimos dioses. Entonces, 4 jóvenes que decidieron ser fieles a Dios, no contaminándose con nada de lo de ese país pagano, ni con su comida, ni beber sus bebidas, que eran, entre otras cosas, ofrecidas a ídolos, a dioses paganos, ni con la vestimenta, ni con la música, ni con nada de lo que ellos tenían allá, nada de esa cultura. Ellos querían seguir siendo fieles a Dios, llevando su fe como Dios la mandaba en este libro, en el santo libro de Dios. Ellos no quisieron rendirle homenaje a estatuas, a monumentos. Ellos tampoco doblaron sus rodillas ante Baal. Y bien que lo demostraron, porque llegaron hasta las últimas consecuencias. Prefirieron poner en riesgo sus vidas antes que ceder ante las imposiciones de estos pueblos paganos, de estos reyes, de estos gobernantes. Aquí sí, aquí Dios muestra nuevamente sus 7,000. Después, cuando este mismo rey Nabucodonosor construye esa estatua de oro que todo el mundo debía adorar, también aquí vemos la presencia del remanente de los escogidos que Dios había seleccionado, aquellos que tienen ese celo santo por las cosas divinas, que tienen ese talante y ese carácter de amar a Dios, de seguirlo, de no ofenderlo en nada. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, o Azarías, Ananías y Misael, que eran sus verdaderos nombres hebreos. 7,000. Estos 3 jóvenes representan ese ejército perfecto, esos 7,000, porque prefirieron el horno de fuego que Nabucodonosor mandó a calentarlo 7 veces más, antes que faltarle a su Dios, ser desleales, que ser infieles. Y se lo dijeron a Nabucodonosor: aunque Dios no nos libre de esta prueba y que tengamos que morir, no nos doblaremos delante de esa estatua que tú has creado, Rey, porque nosotros adoramos a un Dios verdadero, a un Dios grande y poderoso. Entonces, nosotros podemos ir desde el Génesis y avanzar en todos los libros de la Biblia, y vemos cómo en todo tiempo y en cada momento Dios se ha reservado, se ha guardado, como él bien mismo lo dijo: yo haré que queden en Israel 7,000. No eres tú solo, Elías. Y aquí nosotros vemos cómo estas 3 personas, podríamos decir, pero qué remanente tan pequeño. Pequeño sí, pero significativo. Qué ejército tan pequeño. Pequeño sí, pero poderoso, porque dio una demostración de una fe, de un temor a Dios, de un carácter como ninguno demostraron estos 3 jóvenes. Prefirieron el horno de fuego antes que traicionar a Dios, su fe y sus principios. Vamos a ir nuevamente al libro de Primera de Reyes, al, al, al capítulo 19, que es el que estamos estudiando.
Leamos desde el versículo 6, porque ya el 5 lo leímos anteriormente. Dice así: entonces él, o sea, Elías, miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es aquí donde Elías se siente solo y le dice a Dios eso, que él se siente triste porque él es el único que ha quedado para comer, como representante, pues, y para poner en alto el nombre de Dios, que a todos los profetas los han asesinado, y que la Jezabel, la sacerdotisa de Satanás, lo busca para matarlo, para matarlo. Y en el versículo 18, que es cuando, porque nuevamente en el versículo 14, Elías nuevamente, Dios lo confronta nuevamente y le responde lo mismo, que él solo ha quedado. Y en el versículo 18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces aquí nosotros tenemos, hermanos, que Dios siempre está al control de todo, y que aún a pesar de que veamos las cosas que van hacia un desfiladero, o sea, hacia el abismo, que todo está manga por hombro, y que sintamos ese mismo celo, esa misma preocupación, ese mismo miedo, esa misma insatisfacción o esa misma tristeza y también dolor por las cosas santas, por las cosas que suceden. Dios tiene reservado ese remanente. Allí están esos 7,000 pendientes y orándole y pidiéndole a Dios. Pero claro, nosotros no los vemos, pero ellos están. Cuando se levantan toda suerte de herejías que cautivan a tanta gente, tal vez pensemos, bueno, pero nadie va a salir a hacer apología a este hombre que se ha levantado diciendo cosas tan desastrosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen sustento bíblico. Pero no es así. Dios tiene el remanente guardadito, los tiene allí reservados, seguramente en silencio o en el anonimato, pero están, actuarán y brillarán cuando Dios lo disponga. Al final de los tiempos, cuando se imponga ese decreto o esa ley, donde se promulgue esa ley que obligará al mundo entero a guardar ese falso día de reposo, un día espurio, en lugar del día verdadero, que es el sábado, el día que Dios apartó. Dios hará que queden en Israel, en ese Israel espiritual, 7,000, que no observarán ese día abominable, ni se arrodillarán, ni reverenciarán al sol, al falso día de reposo, domingo, que es el día del sol. La hermana White describe este momento de la siguiente manera:
Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa obscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se está revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Esta cita la encontramos en el libro de Profetas y Reyes, página 141. Entonces, hermanos, para concluir esta meditación del día de hoy, nosotros vemos que Dios tuvo siempre 7,000, tuvo y lo tendrá, tuvo ese ejército perfecto desde el cielo, desde la rebelión, cuando el diluvio, cuando la destrucción de las ciudades de Sodoma y las otras ciudades de la llanura. La tuvo en Babilonia con estos jóvenes, la tuvo cuando sacó al pueblo de Egipto en varias ocasiones, cuando lo sacó de la esclavitud, cuando venían por el desierto, la tuvo en la deportación del pueblo de Israel y en muchas situaciones más. Y también al final del tiempo, Él tendrá ese ejército perfecto que reivindicará su carácter y su nombre, que pondrá en alto el nombre de Él, aunque se desplomen los cielos, aunque las cosas no las veamos, aunque creamos y todo esté patas para arriba, el mundo esté soportando plagas, destrucciones, hambre, allí estará ese ejército de 7,000 que no doblaron ni doblarán su rodilla, que se mantendrán fieles y firmes como un pedestal, aunque se desplomen los cielos y aún a costa de su propia vida. Amén. Amén. Esperemos, Señor, esperemos en Cristo y en nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que ojalá alguno de nosotros pueda pertenecer a ese ejército perfecto. Que el Señor nos mantenga fieles y firmes y en el momento de la prueba nos dé ese valor y esa fuerza que tuvieron todos estos personajes que aquí hemos nombrado para poder decirle a nuestro Dios, aquí estamos. Y para que cuando nos pesen en esa balanza, no seamos hallados faltos. Que el Señor los bendiga grandemente en este día y que puedan seguir teniendo un día bendecido, un día en la presencia y en la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanita, muchas gracias. Amén, gracias por esa predicación tan linda. De nada, hermanita. Y bueno, ahora en este momento que ya queremos culminar,
cerrar ya esta meditación, quiero pedirle a alguno de los hermanos, puede ser al hermano Arturo, para que nos dirija en oración para concluir ya este culto del día del... Mucho gusto. Querido Padre, estamos felices, Señor, de haber sido llamados por ti. Amén. Pero también queremos, Señor, gozar de que tú nos escojas para estar dentro de ese grupo de tus hijos que amarán por encima de todo, Señor, tu gloria, tu nombre, que tu nombre sea exaltado y glorificado como lo es en el cielo, Padre. Amén. Y como bien decía nuestra hermanita Ivette, no somos dignos, somos inútiles, siervos inútiles. Tu palabra dice que somos extremadamente incompetentes. Pero también dice tu palabra, y esto es nuestro gozo, nuestra esperanza, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y apoyarnos, Señor, en los méritos preciosos de Jesús, en lo que Él ha hecho y lo que desea hacer por nosotros, Señor. Nos presentamos ante ti humildemente para rogarte, Señor, que en nuestra debilidad tú puedas glorificarte, como se lo dijiste a Pablo. En la debilidad se perfecciona tu poder. Tú puedas hacer esta obra maravillosa en tus hijos, Señor, que nos disponemos para poner a tus pies nuestras vidas, para honrarte, para glorificarte. Tu palabra dice que tú eres poderoso para salvarnos hasta lo sumo y para guardarnos sin caída, de manera que podamos, Señor, llevar tu nombre con dignidad, que podamos honrarte donde quiera que estemos en este mundo, en cualquier circunstancia que se nos presente, que podamos, Padre, permanecer firmes para honrarte, para servirte y llevar a las almas a tus pies con tu carácter, ese carácter manso, humilde que tú tenías, Señor, que también podamos reflejarlo y con esa sabiduría de lo alto, Señor, y que tú pongas la parte que nosotros no podemos poner, Señor, porque es tu Espíritu el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Amén. Continúa acompañándonos, Padre, sigue obrando en nuestras vidas, en las vidas de las personas que te encomendamos, que este sábado podamos deleitarnos en compañía de tus santos ángeles, de tu Santo Espíritu y los unos con los otros, porque este es el día que tú has hecho y nos gozaremos y nos alegraremos en él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Hermano. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Otra vez, feliz sábado, bendiciones para todos. Hermana Silvia, la saludamos, que ella se conectó al comienzo también. Bueno, obviamente la hermana Pino, la hermana Mercedes, Deva, Iris, nos gustó mucho la visita. Hemos comentado, hermano Deva, la linda noticia también con el grupo. Y por supuesto, el querido hermano Arturo y Pilar. A todos, fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Igualmente. Aquí les Feliz sábado. y fírmense adelante. Estamos. Y gracias, Maribel, por el De nada, hermano. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bendiciones. Para todos. Gracias.